Bueno, ¿y tú qué opinas del tigre siberiano? Ando viendo unas fotos y pues, ¿qué opinas? Bueno, es un gran ejemplar, es el único en su especie, de hecho es el último que nos queda de él. ¿Verdad? Es algo muy peculiar cómo se ha ido extinguiendo poco a poco debido a la caza de rinocerontes y cómo se han ido destrozando poco a poco los ecosistemas espaciales en los que se podría llegar a encontrar a este. Ve pues, hasta que se te Miren ocurrió quién venir. apareció. Perdón mucho el tráfico, joder. Ay, Dios mío, perdóname, de verdad. Ya vamos a iniciar el podcast, bobo. Ya nos honras con tu presencia. Ya está grabando. Creadores de la ciencia, un nuevo episodio de... Kelptales. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la endosimbiosis y me gustaría hablarles del metabolismo de las algas y mucho más, en un episodio lleno de curiosidades y de datos muy interesantes. Pero por supuesto, mi nombre es Diego Macario, pero hoy no estoy solo, tengo a mis compañeros. Manuel Valle. Y Andrés Rivera. Y después de todo esto tendremos una experta en el tema llamada Hazel Oliva, la cual nos hablará con respecto a más datos de este maravilloso Uno de tema. nuestros seguidores nos pregunta, ¿qué biomoléculas puede sintetizar fácilmente el alga debido a la presencia del nitroplasto y por qué? Para hablar un poco más de esto tendríamos que empezar por los nitroplastos absorben el nitrógeno atmosférico y lo convierten en amonio. Esto se convierte en glutamato y en glutamina, los cuales se pueden convertir en lisina, asparagina y arginina, las cuales son muy importantes para poder formar las azúcares y tomar las enzimas que necesitan las algas para poder funcionar. Por ende, sin nitrógeno no podrían funcionar nuestros nitroplastos, y sin los nitroplastos las algas no podrían generar las enzimas que necesitan para poder producir ADN y ARN, los cuales utilizan bases nitrogenadas para poder trabajar. Además, según tengo entendido con respecto a esto, las algas pueden, gracias a esta característica del nitroplasto, infórmame tú, las algas tienen la capacidad de vivir en unos ambientes que otros animales no podrían, según tengo entendido, ¿no, amigo? Claro, porque esto nos lleva a cómo las algas se adaptan según cada entorno. Que de hecho ese fue un tema muy peculiar que estuve investigando hace unos días. Encontré que dependiendo del entorno en el que estén, ya sea por ejemplo, si las temperaturas son muy bajas, el alga empieza a utilizar menos CO2. Bueno, y algo que quería saber era ¿cómo llega el nitrógeno atmosférico a los nitroplastos? Pues podría respondértela yo. El nitroplasto, al estar en el medio que debería ser el agua, la cual rodea el alga, en la que está dentro el nitroplasto, puede entrar a ella por difusión simple, debido a que este es un gas apolar. Entonces puede atravesar la membrana, la balsa lipídica, de modo que llega dentro de la célula y busca llegar al nitroplasto. Una vez dentro del nitroplasto, este pasa a ser amoníaco, que después llega al citoplasto nuevamente para transformarse en amonio. Muy buena respuesta, Emanuel. Muchas gracias por tu información y por nutrirnos con la información de tu mente. Ey, pero ¿sabes qué, Andrés? Me estaba surgiendo la duda porque me he dado cuenta que el alga se ha adaptado muy bien a su entorno, pero me da curiosidad, ¿y a ti no? ¿Cómo se ha logrado adaptar a gran salinidad en el océano y en el mar? Pues fíjate que sí. Recientemente estuve leyendo sobre eso, sobre cómo el exceso de sales afecta a las criaturas, porque pues todos estamos recubiertos en cierta parte de líquidos y en un entorno muy salidificado, llamémosle. Solemos tener problemas con eso, entonces me llama la atención específicamente ahorita que estamos hablando de algas. Cómo los entornos muy salidificados afectan a las algas, cómo ellas se adaptaron para aguantar esos entornos. Pues ya que lo mencionan, y disculpen que me meta, pero creo que podría responder esa pregunta. Pues fíjense que una de las medidas que tiene el alga para sobrevivir y que no haya plasmólisis, o sea que su membrana celular se separe de su pared celular, porque se encuentra en un medio hipersalino, o sea es hipertónico su medio y el alga vendría a ser la hipotónica. En cualquier condición esto pues terminaría en plasmólisis. Pero una de sus estrategias para que esto no ocurra son los osmoprotectores. ¿Qué son los osmoprotectores? Los osmoprotectores son serie de reacciones de enzimas que terminan por regular la concentración que hay dentro del alga sin afectar su estructura ni ninguna otra función metabólica, claro. Entre los que les podemos mencionar tal vez es el glicerol, la betania y la prolina. Entre otras cosas, se conoce que la pared celular de las células animales es muchísimo más rígida y dura y resistente que la de las células animales. Es por lo mismo de que muchas veces esto no genera
citólisis, sino que genera simplemente plasmólisis, ¿no? Por la rigidez de su pared celular. Pero aunado a esto, la rigidez de la pared celular de las algas se debe también a que en su composición hay carbonato de calcio. Esto lo hace aún más rígida y dura de lo que es normalmente. Ok, muy interesante. Creo que con esto nos quedó claro cómo es que las algas pueden llegar a soportar una gran salinidad, ¿o no, Andrés? Sí, Eso me genera duda. Las algas tienen vacuolas. Ok. Entonces, ahora, tanto para ustedes como para cada uno de nuestros queridos oyentes, ¿cómo comprobarían que el nitroplasto es realmente un organelo derivado por endosimbiosis y no un endosimbionte? Una pregunta muy difícil, Andrés. Creo que yo personalmente no la puedo responder. ¡Oh, mira! Justamente nos está llamando nuestra experta en estos temas, la cual es Hazel Olivar. Entonces, si pudieras, Hazel, nos gustaría que nos respondieras esta pregunta hecha por Andrés. Entonces, adelante, Hazel, responde. Hola, Diego. Sí, respondiendo a tu pregunta, creo que la diferencia clave está en la dependencia. Un organelo como las mitocondrias o los cloroplastos siempre pierden gran parte de su genoma original, porque estos transfieren genes esenciales, pero al núcleo de la célula hospedera, siempre volviéndose totalmente como dependiente de ella. En cambio, un endosimbionte, aunque vive dentro de otra célula, pues siempre mantiene su genoma funcional y no hace tantas transferencias al núcleo de la hospedera. Para ver o verificar que esto es cierto, podríamos hacer un estudio de su integración en procesos celulares, como la división celular, para ver si se replica de manera sincronizada con la célula o algo típico de los organelos. Ahora que nos dice el tamaño del nitroplasto sobre su función. En biología, el tamaño de un organelo suele estar relacionado con su eficiencia y especialización. Por ejemplo, las mitocondrias son pequeñas pero numerosas, lo que les permite producir energía de manera eficiente, ¿verdad? Si el nitroplasto es pequeño, como sugieren los estudios, pues esto podría indicar una optimización para fijar el nitrógeno de manera rápida y eficiente, algo crucial en ambientes marinos, donde el nitrógeno pues es escaso, ¿verdad? De hecho, se cree que este organelo podría ser una adaptación evolutiva para sobrevivir en aguas oligotróficas. Aquí está lo fascinante: si el nitroplasto es realmente un organelo, sería uno de los pocos ejemplos conocidos de endosimbiosis en proceso, similar como a las mitocondrias o los cloroplastos, ¿verdad? Comenzaron hace millones de años. Esto nos daría como una ventana única para entender cómo la vida transforma simbiontes en piezas esenciales de la célula. La evolución nunca va a dejar de sorprendernos. Ok, muchas gracias por tu aporte, Hazel. Creo que es una respuesta muy completa y creo que nos resolviste la duda completamente. Pero aprovechando ¿y en las costas africanas tienen alguna característica diferente que las pueda hacer que se parezcan más a otras costas? ¿O será que dependiendo de dónde salgan, puede ser cómo se vean, teniendo así como razas, llamémosle? Mira, creo que entiendo a lo que quieres referirte. Bueno, mira, tenemos este caso que en la costa africana estas tienden a parecerse más a la costa de Australia o incluso a las del Mediterráneo. ¿Pero por qué? Aunque podríamos pensar que por estar en el mismo océano se parecen más a las de Australia, la biogeografía nos dice que las poblaciones africanas pueden tener más similitudes en las del Mediterráneo. ¿Pero por qué? Esto es por la conexión histórica de estos mares, debido a que en el pasado el nivel del mar era distinto y ciertas poblaciones de algas pudieron haber estado conectadas antes por rutas que ahora ya no existen. Como sabemos, hubieron muchos movimientos a lo largo de la historia que afectaron los océanos a como hoy los conocemos. Entonces, influyeron las corrientes oceánicas, las del Atlántico pudieron haber facilitado la dispersión hacia el Mediterráneo más que hacia Australia. Es por eso que existe más parecido entre las costas africanas y las algas en ellas y las del Mediterráneo que en comparación con las australianas. Esto nos da más un cambio o una pista sobre el fenotipo de las algas. O sea, nos permite verlas más de la manera visual, más como sus características observables, llamémosle así. Pero me da duda, ¿hay algo más allá como por el área de los genes o de los organelos? Como por ejemplo, estas variaciones que Diego menciona podrían hacer que hayan otros organelos creados por endosimbiosis que nosotros todavía no hayamos descubierto. Creo que sí, por supuesto que sí, porque suponiendo que esta alga, la Braudosphera bigeloii, es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico, algo que nunca se había visto antes en las eucariotas. ¿Qué nos quita el hecho de que cualquier otra planta, organismos o mamífero, etcétera, organismo vivo, pueda, mediante algún organelo no caracterizado, pues cometer un proceso que no es normal en su especie, en el tipo de célula que tienen ellos, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, es algo que seguramente que sí. O sea, seguramente existan
otros tipos de endosimbiosis que no hemos descubierto en muchos otros organismos. Principalmente también creo que esto se debe a la poca exploración que se le ha dado a esta diversidad microbiana que existe, este mundo tan diminuto que puede llegar a generar distintos procesos. Entonces, por supuesto que sí, así como primero fue la mitocondria y después el cloroplasto, y ahora tenemos este organelo lucina, podría ser cualquier otro organelo del cual no sabemos, que surgió mediante endosimbiosis primaria, o secundaria o terciaria. Muy interesante tu aporte, Manuel. Me parece muy interesante cómo nos das la perspectiva de que hay mucho de lo que aún no conocemos. Claro, no conocemos. Ajá, como el mundo microbiano o diminuto de las bacterias, procariotas, entre otro tipo de organismos, está muy poco investigado y que podemos llegar a aprender muchísimo más de todo esto. Por supuesto. Luego de esta conversación, creo que llego a la conclusión de que lo único que sé Es que no sé nada. nada. Y bueno, amigos, con esto concluimos el episodio de Tales. Así que espero hayan disfrutado este viaje por la biología de las algas y sus organelos misteriosos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio maravilloso con otros amantes de la ciencia. Los escuchamos en el siguiente episodio y donde seguiremos explorando la más fascinante y lo más fascinante del mundo microscópico. Así que hasta la próxima, amigos. Bye. ¡Ya, Eva! El reino Fungi va a controlarnos.